Muy bien. Vamos a continuar con el asunto fe con razón. Vamos a ver las presuposiciones cristianas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana católica, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Este es el credo apostólico. Los credos históricos de la cristiandad, especialmente el credo apostólico, han sido usados durante mucho tiempo para expresar ciertas doctrinas fundamentales de fe cristiana. En un sentido, cualquier exposición significativa de las Escrituras es un tipo de credo. Los credos se encuentran en el registro bíblico del cristianismo apostólico. Quizás el más familiar de estos credos elementales quizás sea aquel recurrente y presente en el corazón de textos como Hechos 10:36, Romanos 10:9, 1 Corintios 12:3 y Filipenses 2:11. Jesús es el Señor. Declaraciones de fe que se asemejan a credos formales también son vistas en 1 Corintios 15:4 y 1 Timoteo 3:16. Los credos son ejemplos de declaraciones de fe cuidadosamente elaboradas, con el propósito de exponer el contenido de la creencia. Credo viene del latín credo, que significa yo creo. Si alguien cree en algo, tiene un credo. Y dado que no es posible que una persona viva sin creer en algo, se deduce que todos tienen un credo. Hoy, muchas de las principales organizaciones eclesiásticas que en el pasado se han conformado doctrinalmente a las afirmaciones de credos históricos, ya no se aferran a ellos con firmeza. La pregunta es, ¿por qué? ¿Son los teólogos liberales de hoy de alguna manera más sabios que los primeros padres de la Iglesia? Un intento de redefinir el cristianismo histórico ha tenido lugar en muchas iglesias durante los siglos XIX y XX. Pero los esfuerzos para reemplazar o confundir doctrinas bíblicas con enseñanzas no bíblicas no es solo parte del pasado reciente, se registra a lo largo de la historia de la Iglesia. La Iglesia cristiana se estableció con la firme presuposición de que Dios se reveló al hombre en la historia, y que esta revelación fue registrada en los escritos divinamente inspirados de la Biblia. Si esto es cierto, las creencias cristianas no pueden ser forjadas simplemente de la nada. Si Dios habló verdaderamente y con autoridad, que es la reivindicación de los autores de las escrituras cristianas, ¿cómo sería posible justificar afirmaciones de verdad que contradicen las escrituras? La Biblia claramente enseña a Dios como la máxima autoridad y describe su palabra como autojustificante. Aquellas personas que dicen ser cristianos deben presuponer la Biblia entera como la palabra de Dios basada en su propia autoridad. No puede haber fuentes de autoridad en competencia por el cual los cristianos profesos extraigan legítimamente sus concepciones de Dios, del hombre o del cosmos. Solo una teología cristiana basada en la Biblia puede servir de fundamento de autoridad para las creencias cristianas.
ya que es sobre la autoridad de las escrituras cristianas como palabra de Dios que la Iglesia fue fundada. Las creencias ortodoxas de la Iglesia tienen sus raíces en las muchas y distintas reivindicaciones de verdad de la Biblia. En el cristianismo bíblico, Dios no es una cosa, un poder o una influencia. Dios no es una especie de fuerza o mente impersonal. El Dios de la Biblia es un ser personal, lo que significa que es consciente de sí mismo, inteligente y tiene autodeterminación. El cristianismo histórico enseña que solo hay un Dios. Esta unicidad es referente a su autoridad. Su naturaleza divina es no dividida e indivisible. Sin embargo, esta unidad no significa simplicidad. La unidad de Dios permite tres distinciones personales en la naturaleza divina y al mismo tiempo reconoce la naturaleza divina como eterna y numéricamente una. Las tres distinciones personales son personas consustanciales, codependientes y coeternas. Dios es trino. La Biblia revela que Dios es absoluto. Esto significa que Él es suficiente en sí mismo. Dios no es dependiente de nada fuera de su ser. Dios es el ser soberano y supremo. No hay ser más elevado o de autoridad. Él es omnipotente, lo que significa que Él puede hacer cualquier cosa que no contradiga su naturaleza divina. Dios es dueño de todo lo que existe en el universo, incluidas todas las personas. Dios es omnisciente. Intuitivamente lo sabe todo y no puede agregar conocimiento, porque todos los hechos en la creación son lo que son gracias a Él. Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin. Él siempre existió. No cambia. Dios está libre del pecado y la imperfección moral. Él es santo. Dios es el creador. Él creó el universo material y todo lo que hay en él. Él creó el universo ex nihilo, de la nada, y ex materia, sin usar ninguna materia preexistente. La Biblia no explica cómo, sino solo que lo hizo. Dios no es nada en la creación en sí, ni la creación es cualquier cosa en Dios. La esencia de Dios no es física. La creación misma no es Dios. Es distinto de su creación. Su esencia es incorpórea e inmaterial. Él no tiene cuerpo físico. Dios es espíritu. Dios es omnipresente, lo que significa que no está sujeto a las limitaciones del espacio. Dios no está contenido en el espacio ni ausente de él. Dios está arriba de todo el espacio y, sin embargo, está presente en cada una de sus partes. Las escrituras cristianas revelan que Dios es trascendente. Esto no significa que Dios está lejos en un sentido espacial, pero que no está de ninguna manera restringido o limitado por el orden creado. En otras palabras, Dios trasciende la creación. Él es el Señor sobre ella. Debido a trascendencia, Dios puede invadir su creación a voluntad. Las Escrituras también retratan la inmanencia de Dios, cuando lo describe como cercano e íntimamente involucrado con su creación. Dios guarda y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Nada en la creación opera desde el poder o la capacidad independiente. Dios controla providencialmente todas las cosas. No hay tal cosa como destino, azar, suerte, madre naturaleza o ley natural, leyes impersonales de la naturaleza. Solo existe la providencia de Dios. El orden y la disposición del universo están sujetos y se rigen por su decreto eterno. Toda realidad refleja la voluntad divina y los propósitos soberanos de Dios. Esto incluiría la obra de Dios por la cual Él coopera con todas sus criaturas
y los obliga a actuar exactamente como desea. Esto implica que existen causas secundarias reales en el mundo, como los poderes de la naturaleza y la voluntad del hombre, y declara que no operan independientemente de Dios. El hombre se revela como una criatura finita. Él fue creado. Dios creó al hombre a su imagen, lo que significa que fueron transmitidos algunos atributos divinos al hombre de acuerdo con las limitaciones de su condición de criatura finita. La relación de Dios con la creación está determinada por su ser. Dios no transmitió al hombre todos sus atributos. El hombre no es Dios. El hombre fue creado como un ser espiritual, personal, moral y racional. El ser y el conocimiento humano son completamente derivados y dependientes de Dios, su fuente. Debido a su creación a imagen de Dios, el hombre es una criatura ética. Pero los juicios éticos no habrían de ser hechos aparte de la revelación dada por su creador. El hombre concentraría en su conciencia todo el significado que Dios ha colocado en el universo, reflejando todo ese significado. La revelación de Dios fue depositada en toda la creación, pero solo en la mente del hombre es que esta revelación debería lograr una reinterpretación autoconsciente de sí misma. El hombre sería el intérprete de Dios, es decir, el profeta de Dios en la tierra. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No está dentro del alcance de su condición de criatura que el hombre elabore estándares éticos por sí solo. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Adán y Eva en la caída. Y siguen haciéndolo. La prohibición de Dios para el hombre, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín, no fue una orden que le impedía buscar conocimiento per se. Fue una prohibición al hombre de determinar de forma autónoma la diferencia entre el bien y el mal. Esta, entonces, es la esencia del pecado, la rebelión del hombre contra el reconocimiento de su dependencia de Dios en todas las cosas y la suposición de que su capacidad pueda ser independiente de Dios. La autonomía del hombre significa que como criatura quiere gobernarse a sí mismo aparte de la autoridad soberana de Dios. Esta misma actitud es manifestada cada vez que una persona piensa o actúa de acuerdo con lo que parece bien a sus ojos. La Biblia se refiere a esto como pecado o iniquidad. En su condición caída, el hombre no quiere el gobierno de Dios. El hombre desea hacer una ley para sí mismo. El pecado rompió la comunión del hombre con Dios. Lo hizo morir espiritualmente y físicamente más tarde. La palabra morir aquí implica separación, no cese. Aunque algunas cosmovisiones consideran al hombre básicamente bueno, la Biblia lo retrata como un pecador. Esto significa que el hombre es por naturaleza totalmente depravado. Eso no significa que todos sean tan malos como sea posible, sino que el pecado ha corrompido todos los aspectos de su naturaleza, haciéndola incapaz de hacer ningún bien espiritual. El hombre todavía puede lograr muchas cosas encomiables hacia su prójimo, pero incluso las mejores obras son radicalmente defectuosas porque no son inspiradas por el amor de Dios, ni hechas en obediencia a Él. Así el hombre no puede por sí mismo reparar la condición pecaminosa. Sus virtudes nunca pueden cancelar sus vicios. Él no puede salvarse. Dios, en su misericordia, proporciona una corrección a la condición pecaminosa por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Este es el tema central de la Biblia. Es la historia de la redención del hombre caído por Dios. Redención que se da por el perdón de sus pecados en Cristo. En esencia, la parte inocente paga el precio de la parte culpable.
Para los cristianos, esta es una hermosa historia del amor y la misericordia de Dios, pero para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio de la Biblia, es una historia de locura. El Nuevo Testamento enfatiza la obra expiatoria de Cristo en la cual Él ha satisfecho plenamente la justicia de su Padre, y para todos aquellos que el Padre le dio, adquirió no solo la reconciliación, sino también una herencia duradera en el reino de los cielos. Cuando un creyente confiesa a Cristo como Señor, encuentra el perdón de sus pecados, que incluye su razonamiento autónomo contra Dios. Considerando la corrupción de la naturaleza humana, es fácil para el creyente ver por qué la revelación de la Biblia de Dios y del hombre ofende a las personas. El énfasis de la Escritura en la realidad del pecado y sus consecuencias es una verdad que desafía la autonomía que todos quieren para su vida. Sin embargo, como los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, la Biblia dice que cada persona intuitivamente conoce estas verdades, pero las suprime en la conciencia íntima. Como el hombre es finito, no se puede suponer que su mente sea el punto de referencia inicial o final de la verdad. En contraste con el pensamiento autónomo, se advierte al cristiano que tenga la mente de Cristo y dejar de lado toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En lugar de divertidas nociones sobre Dios, sobre la humanidad o el cosmos que contradicen la Biblia, todas las personas son llamadas a presuponer la palabra de Dios como la roca fundamental de la verdad para la comprensión de todas las cosas. Todo el conocimiento, la verdad y la sabiduría se encuentran en Cristo. Si esta descripción bíblica de la realidad es cierta, todos los puntos de vista concurrentes son falsos. Por ejemplo, las visiones monísticas están equivocadas, que enseñan que la realidad consiste de un todo y un gran universal sin distinciones. Las opiniones panteístas no pueden ser correctas, las cuales, en esencia, enseñan que Dios es todo y todo es Dios. Están equivocadas visiones politeístas, que representan la existencia de muchos dioses. Están equivocados los deístas, que creen que algún tipo de Dios creó el universo para alejarse de él y ponerlo en acción con leyes naturales para su control y sustento. Están incorrectos los agnósticos profesos, que argumentan que no se puede saber con certeza si Dios existe. Están errados los ateos que insisten en la inexistencia de Dios. Esto no debe verse como una declaración audaz. Es simplemente una cuestión de coherencia afirmar que entre una gran cantidad de puntos de vista que propugnan reivindicaciones de verdad opuestas, sean todas verdaderas. Aquellos que abogan por puntos de vista no cristianos rechazarán lo que la verdad bíblica afirma. Eso es porque están asumiendo otra visión metafísica de la realidad. No hay neutralidad filosófica. Cada persona favorece una visión particular de la realidad sobre otra. Aunque pueda ser el caso de que la mayoría de las personas nunca identifiquen o categoricen conscientemente sus visiones metafísicas, éstas se encuentran presentes. La gente hará uso de estos puntos de vista como un estándar para juzgar los reclamos de verdad registradas en la Biblia.